Bueno, jóvenes, en esta parte vamos a tratar entonces todo lo que son herrajes y disposiciones finales de estos herrajes en un poste, de acuerdo a el trabajo que va a desempeñar o la función que va a desempeñar el poste dentro de la red de distribución. Entonces, como vemos aquí, vamos a tener crucetas, vamos a tener aisladores tipo carrete, aisladores tipo pin, ya sea cerámicos o en su versión polimérica, y vamos a tener la norma que determina cuáles son las características y disposición de los dispositivos para realizar una disposición final, una configuración final de un poste. Entonces vamos a mirar esta es suspensión con neutro inferior y podemos visualizar aquí los elementos que tenemos. Entonces tenemos un poste de concreto de 12 metros, el cual es octagonal y nos hace referencia a la norma bajo la cual se debe estructurar el poste. ¿Ya? ¿Cuál es la norma que rige las características técnicas de construcción, de perforaciones que debe tener el poste como tal, su conicidad y cada una de sus características técnicas? Luego está el aislador tipo carrete para 600 voltios de 81 milímetros, que es la RA7105. Igualmente, nos está referenciando la norma a la cual nos debemos dirigir si necesitamos saber cuáles son las características técnicas que debe tener nuestro aislador tipo carrete para poder instalarlo. Tenemos nuestro tornillo tipo carrete, también nos hace referencia a la RA7001. Igualmente, es la norma que especifica las características técnicas de este tornillo. Aislador tipo PIN de 13.200 voltios o 13.2 kilovoltios, que hace referencia a la RA7007. Y por último tenemos espigo para aisladores cerámicos, que hace referencia a la RA7009. Vamos a mirar un poco más de cerca y aquí tenemos los elementos. Entonces tenemos el aislador tipo pin, tenemos su respectivo tornillo, tenemos el aislador tipo carrete, igual tenemos su respectivo tornillo y tenemos nuestro respectivo poste. Bueno, prosigamos. Vamos a tener la siguiente disposición, que es un poste en ángulo con neutro inferior, ángulo entre 5 y 30 grados. Entonces tenemos un poste de concreto de 12 metros octagonal, que ya sabemos que es la RA7035. Tenemos un aislador tipo carrete, tenemos un aislador tipo pin, tenemos un espigo para aisladores cerámicos, tenemos la percha acanalada de un puesto, tenemos el perno espaciador y tenemos el respectivo viento, dado que como va a ser un poste en ángulo necesita tener un viento que soporte la estructura, que soporte los esfuerzos que el poste va a soportar de acuerdo a las tensiones de los conductores que él va a llevar en sí. Entonces esta es otra disposición, esta es otra configuración que se le puede dar a un poste. Podemos mirar que es el mismo poste octagonal que utilizamos en la configuración anterior, pero que tiene elementos distintos. Por eso son las perforaciones que hablábamos de los postes hace un rato en el video anterior. Hace referencia a que el poste trae una gran cantidad de perforaciones, pero que esas no se van a utilizar siempre. Es decir, un poste no puede tener de todo encima, sino que de acuerdo a la disposición final que va a realizar el poste, entonces se le deben colocar los herrajes respectivos y para esto se hace uso, obviamente, de las perforaciones respectivas. Miramos aquí un poco más de cerca. Esto también va a quedar dentro del material de apoyo, cada una de las normas que hace referencia a esta disposición final o a esta vestida de estos postes. Entonces seguimos con herrajes, aquí seguimos con un poste terminal con neutro inferior. Aquí estamos haciendo referencias a las normas de 7600 voltios, esto es una red de media tensión pero monofásica. Entonces miren las características que tiene este caballero. Entonces igualmente un poste de concreto de 12 metros octagonal, hace referencia a la norma que especifica sus condiciones o características técnicas. Tenemos el tornillo espaciador de acero galvanizado. Tenemos el respectivo viento, igual tenemos que ventear nuestro poste, dado que va a ser un poste terminal. Este no es de suspensión, sino que va a tener esfuerzos mecánicos en dirección de los cables que vamos nosotros a tensar.
Tenemos un aislador de suspensión de 13.200 voltios de 165 milímetros, porcelanato AS1, que hace referencia a la RA7011. Tenemos una grapa terminal y tenemos una tuerca de ojo. Entonces, en el momento en el que nosotros ya sabemos o tenemos idea de cuál es la disposición o la configuración final que va a tener nuestro poste, nosotros tenemos que ir y referenciarnos a la norma específica y hacer un listado de los materiales que necesitamos o que requerimos para poder hacer la instalación de ese poste. En pocas palabras, tenemos que mirar cuáles son los elementos que necesitamos para realizar la vestida correspondiente. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos cositas que le vamos a instalar a un poste, se refiere a una norma específica donde nos dan las características técnicas de ese elemento. ¿Ya? Todo esto tiene que quedar bajo normas y tiene que quedar estandarizados para que en el momento en el que se vaya a realizar el levantamiento de una red de media tensión, pues quede igualita a las demás que hemos hecho o que se han construido. Listo. Prosigamos. Vemos un poquito más a detalle. Igualmente, la norma que se refiere a esta configuración la pueden bajar ustedes de la misma página de normas de empresas públicas o en su defecto de la empresa prestadora de servicio en la cual ustedes van a solicitar los permisos para realizar una red de este tipo. Cada una de las empresas prestadoras de servicio tiene sus normas y las estandariza. En este caso estamos viendo las de empresas públicas de Medellín, pero son muy similares a las demás. Bueno, sigamos por acá, seguimos viendo herrajes. Entonces vamos a ver una disposición, esta ya es de 13.200 voltios, dice que es de suspensión con neutro inferior y con una cruceta de 1,5 metros o de 1.500 milímetros y es al centro. Entonces nos hace un listado de los materiales que nosotros necesitamos, de los elementos que se requieren para hacer el izado del poste, para hacer la disposición final o la configuración final del poste. Entonces hagamos un recuento rápido. Tenemos entonces un poste de concreto, tenemos una cruceta angular metálica de 1.500 milímetros, tenemos una tiranta de 1.500 milímetros, tenemos un aislador tipo carrete de a 600 voltios, tenemos un espigo aislador cerámico, tenemos un tornillo tipo carrete para el aislador tipo carrete, tenemos un perno espaciador, tenemos un tornillo de 5/8 de pulgada por 1,5 pulgada de largo, tenemos un aislador tipo corona y tenemos un espigo de barra plana. Cada uno de esos elementos, ustedes como lo ven en la parte derecha, tiene un código memotécnico. Entonces, cuando usted trabaja mucho con estos planos, cuando usted se desenvuelve con esos planos, ya usted solamente con ver ese pequeño nombre o código memotécnico ya sabe a qué elementos se están refiriendo. Es como una pequeña abreviación del nombre del elemento que se hace normalmente en la calle, que vulgarmente pues o en el argot normal de las personas técnicas que laboran, que se desenvuelven en este medio, entonces ya es normal para ellos este tipo de códigos. Estos códigos están en la imagen para que ustedes los puedan visualizar ahí. Igualmente, si aquí no se visualizan bien, dentro del material de apoyo está dispuesto esta norma para que en el momento en el que ustedes requieran o ustedes definan que necesitan de pronto profundizar un poco en ella, la pueden visualizar. Aquí está. Veamos otra configuracióncita. Aquí tenemos una un poquito más complicada. Tenemos entonces un poste terminal de 13.200 voltios con neutro inferior y seguimos teniendo una cruceta de 1.500 milímetros y esta cruceta es al centro. Vamos a tener entonces poste de concreto octagonal, cruceta angular, una tiranta, los respectivos aisladores de suspensión, 2 por cada fase. Tenemos la grapa terminal, ¿ya? Tenemos la tuerca de ojo, tenemos los eslabones, tenemos el perno espaciador, que van a ser 2, ¿ya? De 15.9 y de 254 milímetros. Tenemos un tornillo de 5/8 por 1,5 y tenemos el respectivo viento, pues para nuestro poste dado que va a ser un poste terminal, tenemos que hacerle su respectivo viento para contrarrestar las fuerzas que va a soportar por los cables tensionados.
Bueno, aquí estamos viendo los elementos también, estamos viendo los herrajes, es decir, cada uno de los herrajes que se utilizan dentro de las configuraciones como tal. Seguimos con herrajes, entonces vamos para una que dice que es un poste de referencia. Este poste va a tener una configuración para 13.200 voltios con neutro inferior y también va a ser con cruceta al centro, pero esta cruceta va a ser doble. Vamos a tener doble cruceta, dado que es un poste de referencia. Entonces igualmente hacemos un conteo de más o menos lo que necesitamos y nos dice que necesitamos un poste de concreto, necesitamos una cruceta angular metálica, necesitamos una tiranta, necesitamos 12 aisladores, necesitamos 8 grapas terminales, ¿ya? Tipo recta, necesitamos tuercas de ojo, necesitamos los eslabones, necesitamos el perno espaciador, igualmente necesitamos varios pernos espaciadores aquí, tornillos de 5/8 por 1,5, necesitamos los respectivos vientos, dependiendo obviamente de los cálculos de esfuerzos que va a tener el poste, entonces se debe ventear debidamente para evitar que el poste sufra esfuerzos mecánicos excesivos. Entonces necesitamos también el espigo para aisladores cerámicos, aislador tipo pin y espigo para cruceta metálica. Vean que aquí la norma nos hace referencia a todo el material que necesitamos para la disposición final del poste. Esto es un pastelito, es decir, nosotros ya sabemos que vamos a colocar un poste en el cual va a ir una referencia de 13.200 voltios con neutro inferior y con cruceta central de 1.500 milímetros. Ya sabemos cuáles son los materiales que necesitamos. Es más, debemos también hacer la lista de la herramienta que se requiere para realizar esta instalación o esta disposición final de este poste. Miramos por acá. Ahora vamos a mirar, vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir a ver las canalizaciones. Las canalizaciones son muy importantes, es decir, las canalizaciones las utilizamos en el momento en el que el sector no quiere tener postes a la vista, o como lo vemos aquí en la ciudad de Medellín, en el centro de la ciudad, que es un circuito interconectado tipo parrilla, donde todo es subterráneo. Entonces, las cajas, las tapas, los herrajes de estas también tienen que tener normas. Nosotros también tenemos que estandarizar qué elementos y cuáles son las características técnicas mínimas que se van a aceptar de estos elementos como tal, ¿ya? Es decir, las cajas de paso, cajas de registro, cajitas para salida de circuitos, de entrada de circuitos, todos este tipo de elementos, sus tapas respectivas, todo ese tipo de elementos debe quedar normalizado, es decir, que nadie especifique condiciones a su amaño, sino que todo esto quede con un estándar y que todo vele por la seguridad de las personas que intervienen en el circuito. Entonces, en este momento vamos a ver, entonces, se establecen las normas RS. Entonces, en este caso son las RS, en las que estábamos viendo ahorita eran las RA, eran las normas aéreas. Estas son las normas subterráneas. Entonces, las cuales dan los lineamientos para la realización de canalizaciones, disposición de tuberías y construcción de los diferentes tipos de cajas, con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio de energía. Y aquí falta también un pedacito que es la seguridad. Siempre tenemos que velar por la seguridad en el sistema que estamos manejando. Bueno, normas. Entonces tenemos aquí que las RS0 nos dan la información general, normas subterráneas, información general para el diseño y construcción de obras civiles de redes eléctricas subterráneas, esa es la primera parte. Y dice que la disposición general de los proyectos de subestaciones de 13.200 voltios en el centro de la ciudad. Entonces aquí da la información general, esta primera parte, especifica la información general de lo que debe contener un proyecto cuando usted lo va a poner a juicio de Empresas Públicas de Medellín en este caso. O en pocas palabras, contiene los elementos básicos y mínimos que usted debe entregar a la empresa prestadora de servicio para que entre en estudio el proyecto que usted va a desarrollar. La RS1 hace referencia a la norma de canalización de redes de energía. Entonces, secuencia de una canalización acometida subterránea domiciliaria, baja tensión de 2 ductos, baja tensión de 3 ductos. Entonces, aquí hace referencia a cómo se debe rellenar una canalización, cuáles son las condiciones básicas o mínimas que se deben tener, cuánto debe llevar de arenilla, cuánto debe llevar de cascajo o de triturado, pues como se llama,
cómo se debe presionar, ¿ya? Qué tanta es la profundidad a la que podemos instalar la tubería, cuántas ducterías o cuántos ductos, perdón, deben ir en la instalación, dependiendo del circuito que nosotros vayamos a realizar en esa instalación. Seguimos por aquí con las normas RS. Entonces, en este caso vamos para las RS2. Entonces, las RS2 hace referencia a todo lo que son las normas para cámaras y cárcamos. Es decir, nos da todas las dimensiones, es decir, es un pastelito lo más de bueno y adecuado, porque no deja escapar nada a la interpretación de las personas, sino que define cuáles son las características técnicas, dimensiones, longitudes, materiales, densidades, capacidades que deben tener todos los elementos o todos los materiales con los cuales se va a realizar una caja. Por ejemplo, una caja de paso, una caja de 2 entradas normal o de 2 entradas superior, o una caja de 3 entradas normal o 3 entradas superior, dependiendo de las características de nuestro circuito, de nuestro diseño. Entonces debemos referirnos a una de estas normas. Al principio, en el primer video que habíamos visto sobre planos y diagramas, nos hace referencia en el diseño a unas normas, las que son las RS3002. Hace referencia a cuáles son las características técnicas que exige la empresa prestadora de servicio para una cámara específica que se necesita dentro del diseño que se les mostró. Bueno, prosigamos. Normas, entonces seguimos. Las RS3 son normas para cajas de red de distribución. RS4 son normas para las tapas, ¿ya?, de las cajas y las cámaras. Las RS5 hacen referencia a las normas de materiales complementarios para redes subterráneas. En el material de apoyo se les van a dejar algunas de estas como referencia para que ustedes preparen la prueba teórica que va a haber sobre este tema. La idea es que ustedes le peguen una pequeña ojeada. Nosotros sabemos que ustedes son unas personas ávidas de conocimiento y que tienen gran desempeño en el terreno realizando obras de este tipo. Nosotros lo que estamos haciendo aquí solamente es dándole como un bosquejo general de los conocimientos, haciendo un pequeño peinado de todo lo que se debe saber, pero que nosotros sabemos que ustedes ya tienen ese conocimiento. Seguimos entonces. Esta es la parte de todo lo que corresponde a redes aéreas y subterráneas en lo que corresponde a disposición final de postes o vestida de estos, y las normas de redes subterráneas que hace referencia a todo lo referente a características técnicas de cajas subterráneas y de canalizaciones.